Cuando vamos a correr una maratón, pensamos erróneamente que una maratón consiste en correr un día con muchísimo esfuerzo, muchísimo sacrificio, haciendo algo épico, dándolo todo y llevando el cuerpo al límite. Pero la realidad es que una maratón no es eso, no se prepara así, y en este vídeo te voy a explicar cómo hacerlo de una manera sana, sobre todo divertida, y que consigas tus objetivos sin morir en el intento. Lo primero y más importante que ningún corredor hace es hacerse una prueba de esfuerzo. Yo sé que no te va a gustar escuchar esto, piensas que no va contigo, pero no tiene ningún tipo de sentido que te gastes 100, 200 euros en una zapatilla, en un reloj, en una camiseta y no te hagas una prueba de esfuerzo. El 90% de los corredores no se hacen una prueba de esfuerzo. Entonces, si tú quieres conseguir una maratón con garantías, lo más rápido, fácil y sencillo y a la larga económico es irte a un médico, hacerte una prueba de esfuerzo y si puedes con analizador de gases. Con eso vamos a conseguir dos cosas. La primera y lo más importante, que sepas que no te vas a morir haciendo deporte, porque la gente se le olvida que estás llevando tu cuerpo al límite, que vas a estar corriendo 3, 4, 5 horas y que tienes que entrenar muchísimo. Entonces, no viene de mal pues hacerle una pequeña ITV, como hacemos con el coche, una pequeña revisión, y que un médico, un profesional, ¿vale? No mi primo, no mi hermano, sino un médico, en una cinta de correr, te haga un electrocardiograma y pruebe que tú puedes hacer deporte. Cuando el médico nos dé el ok, genial, eso sería la prueba básica perfecta. ¿Que puedes hacer un poquito más de inversión y puedes hacerte un analizador de gases? Pues genial, porque luego, como te voy a explicar en el vídeo, hay que utilizar las zonas de entrenamiento y si ya te la ha calculado el médico, pues es súper fácil, súper sencillo y encima es lo único que es 100% científico, porque todo lo demás son fórmulas o son distintos test que estipulan la marca que tienes o tus zonas, pero no la calculan 100%. Entonces, lo primero es hacerse una prueba de esfuerzo. Ahí es donde tienes que gastar tu primer dinero y donde tienes que invertirlo para saber que lo estás haciendo bien. Si por desgracia no quieres hacerte una prueba de esfuerzo o no dispones del dinero o no te da la gana, lo siguiente que tendrías que hacer es salir a correr. Puedes hacer una carrera de 5 kilómetros o de 10 kilómetros. Puede ser tú solo o en una competición. Y ese tiempo y esa marca aproximadamente sería tu ritmo umbral. Entendamos tu ritmo umbral como el máximo ritmo que tú puedes mantener, ¿vale? Entonces, si tú has tenido la suerte que hace poco has hecho un 10K, una competición y has ido al máximo y te ha salido, por ejemplo, en este ejemplo del vídeo, 50 minutos, significa que tu ritmo umbral es 5 minutos el kilómetro. Y esa es la información que vamos a utilizar. Como te he dicho al principio del vídeo, si te haces una prueba de esfuerzo, el médico te lo puede calcular justo, el número exacto, no es una aproximación. Pero si no tienes esas herramientas, un test muy sencillo es salir a correr 5 kilómetros, como te digo, o 10 kilómetros. Y en este caso el ejemplo sería 5 minutos el kilómetro en un 10K. Ese es tu ritmo umbral. ¿Qué significa? Que cuando nosotros hacemos un rodaje suave, que es lo más importante de una maratón, donde el 80 o el 90% de los entrenos deben ser ahí, tú tienes que correr un minuto, minuto y medio más despacio de ese ritmo. ¿Qué significa? Que si tu ritmo umbral es de 5, debes correr tu rodaje suave a 6, 6 y medio, en torno a ese ritmo. No puedes hacer tu rodaje suave a 5.20 o a 5.30 cuando tu ritmo umbral es a 5. Eso es el mayor error que cometen los corredores y ahí es donde vienen las lesiones, las sobrecargas y los problemas. Entonces es muy importante que tus rodajes suaves realmente sean suaves y que sean un minuto, minuto y medio. En este ejemplo sería 6, 6 y medio. Una vez que ya sabes a qué ritmo debes correr, es muy importante saber el volumen, cuántos kilómetros, cuántos días tengo que correr a la semana. Y aquí es muy importante diferenciar varias cosas. Lo primero es que no se puede asemejar un número de kilómetros a una marca. No por correr 40 kilómetros haces una marca, por hacer 50 haces otra y por correr 60 haces otra. No, eso es mentira y quien te diga eso no tiene ni idea. Cada persona, en función de sus circunstancias, de su genética, de su bagaje, de un montón de cosas, asimila
un número de kilómetros y en función de ese número de kilómetros consigue una marca u otra. Hay personas que consiguen las mismas marcas corriendo muchos kilómetros diferentes. Hay gente que corre 40 y gente que corre 60 y consiguen el mismo resultado, porque influyen muchos más factores. Entonces, no se puede asemejar una marca a un número de kilómetros, pero sí es cierto que hay un mínimo. ¿Un mínimo cuál sería? Yo no le recomendaría a nadie que preparara una maratón si no dispone del tiempo o el nivel suficiente para correr como mínimo 4 días en semana. Si tú no puedes correr 4 días en semana, no tienes el tiempo o el nivel para preparar una maratón con garantía. Que tu primo, tu hermano, tu amigo preparó una maratón entrenando 2 días, enhorabuena y genial, pero no es la manera correcta de hacerlo. Y en este vídeo lo estamos haciendo de la manera correcta. Entonces, lo mínimo son 4 días en semana. Y dentro de esos 4 días, lo mínimo sería correr entre 30 y 40. Ese es el nivel básico, lo mínimo. Y de ahí iremos subiendo. Si no eres capaz de tener ese nivel ahora mismo, no pasa absolutamente nada. Pásate 3, 4, 5, 6 meses del nivel en el que estás a ese nivel. ¿Qué significa? Que si tú ahora mismo sales a correr 2 días en semana y haces 15 kilómetros, pues vayas poco a poco haciendo una sobrecarga progresiva, que en mi canal tienes otros vídeos al respecto, hasta que llegues a ese nivel. Por eso la maratón se divide en 2 niveles. Uno, una fase previa, que es preparar al cuerpo para el programa, y luego el programa en sí. Entonces, el programa parte de 4 días en semana y 30-40 kilómetros a la semana. Si tú no tienes ese nivel y te metes en un programa de maratón, a las 2-3 semanas, máximo un mes, te vas a lesionar y te vas a hacer daño. Por eso es muy importante que seas sincero contigo mismo y si no tienes experiencia, no llevas más de un año corriendo, no corres de manera continua a la semana 3-4 días, no corres más de 30 kilómetros a la semana, no haces entrenamiento de fuerza. Si no haces todas esas cosas, no tienes el nivel suficiente para preparar una maratón. No te estoy diciendo que no puedas. Te estoy diciendo que ahora no puedes. A lo mejor el año que viene o dentro de unos meses sí podrás. Si tienes el nivel, puedes empezar con el programa. Y una maratón no se prepara en 2 o 3 meses. Bajo mi punto de vista necesitas como mínimo 6 meses. 6 meses con esa estructura de 4 días en semana y unos 30-40 kilómetros como mínimo. Y poco a poco ir subiendo hasta 60. Como te digo, es el nivel mínimo. Si tú tienes más experiencia, más bagaje y quieres correr más rápido, pues tendrás que hacer más kilómetros, porque simplemente estás corriendo más, entonces en 1 hora o en 2 horas o en 3 horas de entreno te dará tiempo a hacer más kilómetros. Por eso también es muy importante que no sigas planes genéricos y que adaptes el número de kilómetros a tu vida y a tus necesidades. Lo siguiente, súper importante, es el entrenamiento de fuerza. Tienes que hacer mínimo 2 sesiones a la semana de entrenamiento de fuerza. Y de cuerpo completo, no cometer el error de solo entrenar las piernas. Tienes que entrenar los brazos, la espalda, el abdomen, tienes que trabajar el cuerpo completo, porque todo el cuerpo se usa para correr. De esa manera, una semana ideal para un corredor de maratón como mínimo serían 4 días a la semana de carrera, con 2 días de fuerza y 1 día de descanso. Con eso yo tengo corredores que son capaces de estar por debajo de las 3 horas y corredores que quieren terminar su maratón. Ahí, en ese abanico tan grande, englobaría esta estructura. Lo único que pasa que el corredor que está por debajo de las 3 horas, pues es capaz de meter 60, 70 kilómetros a la semana, mientras que el que quiere terminar en 4 horas, 4 horas y media o 5 horas, pues a lo mejor se mueve en 30, 40 y como mucho, 50 kilómetros a la semana. Pero eso es una estructura básica y también tener en cuenta de no correr varios días seguidos. Como tienes que correr 4 días y la semana tiene 7, algún día te va a coincidir, pero que no sea correr lunes, martes, miércoles, jueves, sino intenta de correr, por ejemplo, lunes, miércoles, viernes, sábado y domingo, por ejemplo, o correr martes, jueves, sábado y domingo. La idea es de intentar de que haya la mayor diferencia entre un entreno de carrera y otro. Y luego, en los días que nos queda libre, hacer la fuerza o el descanso. Y ya lo último y muy importante es que un corredor de maratón tiene que ser resistente, no tiene que ser rápido. Aquí tienes que ser capaz de mantener un estímulo o un ritmo o una velocidad, como lo quieras llamar, 3, 4, 5 horas. Entonces,
todos tus entrenos, el 80 o el 90% de tus entrenos, aunque no te guste, aunque sea aburrido, aunque sea monótono, se tiene que basar en correr suave, en ese ritmo suave que te he dicho al principio. Y ya está. No tienes que hacer todos los días series, no tienes que hacer cambios de ritmo, no tienes que llevar tu cuerpo al límite, no. Tienes que ser capaz de durante 6 meses correr 40, 50, 60 kilómetros a la semana. Si eres capaz de hacer eso realmente en zona 2, con tu entrenamiento de fuerza y sin lesionarte, te digo que vas a conseguir mejor resultado que la mayoría de corredores. Y no cometas el error de pensar que si yo corro a 6 y mejoro, cuando corra a 5, como corro más rápido, mejoro más rápido. No, porque el cuerpo humano no funciona así. Si corres más rápido de lo que te toca, vas a sobrecargar el cuerpo y te vas a lesionar. Entonces, es muy importante que corras despacio, que vayas haciendo una progresión, que escuches a tu cuerpo y que no fuerces la máquina. Y si tienes alguna duda más en concreta o no sabes cómo preparar tu próxima maratón este 2026, escríbeme aquí abajo la palabra maratón y estaré encantado de ayudarte y a solucionar tus problemas.